En este ejemplo nos piden calcular la corriente que circula por el capacitor de 2000 microfaradios, este que se indica aquí. También observamos que hay dos fuentes de tensión. Una fuente cuya frecuencia es de 10 a la 3 radianes sobre segundo y otra fuente de tensión cuya frecuencia es 2 por 10 a la 3 radianes sobre segundo. Ambas frecuencias son diferentes. Por lo tanto, vamos a utilizar el teorema de superposición y obtener esta corriente en el capacitor. Vamos a empezar con la fuente 1. Asimismo, a este valor de frecuencia de 10 a la 3, vamos a obtener las impedancias, que ya están en cajones de impedancia en este circuito y cuyos valores a esa frecuencia de 10 a la 3 están indicadas en los recuadros. Hay que recordar que para obtener la impedancia en un inductor es la frecuencia multiplicada por el valor del inductor y en el capacitor es dividir 1 entre la frecuencia por el capacitor. Una vez que ya tenemos los valores de estas impedancias, también indicamos que hay dos mallas. En J2 es donde va a pasar la corriente del capacitor, que sería en la impedancia de Z2. Por lo tanto, vamos a hacer una reducción entre las impedancias Z3 y Z2, como se indica aquí. De tal forma que esto nos va a servir para obtener lo que es la tensión en esta impedancia, es decir, la tensión en Z total, que sería el equivalente de Z3 y Z2, cuyo valor lo obtenemos de esta manera, Z2 por Z3 entre Z2 más Z3, y nos da la impedancia indicada. Una vez que tenemos la impedancia, entonces el circuito nos queda de esta manera. Es un circuito serie con una fuente de tensión, por lo que vamos a utilizar entonces un divisor de tensión para obtener el valor de la tensión en Z total y que será el mismo valor que tiene la tensión en Z2, puesto que está en paralelo con Z3 y es de donde obtuvimos el equivalente Z total. Entonces aplicamos el divisor de tensión en este circuito, que sería 2 por Z total entre Z1 más Z total. La tensión nos da 0.63 con un ángulo de menos 31.49 grados. Y esa sería la tensión también entonces en Z2. Una vez que tenemos la tensión aquí en Z2, entonces podemos utilizar ley de Ohm para obtener la corriente en el capacitor. Por ley de Ohm. Es decir, el voltaje Z total, o que es el mismo voltaje en 2 entre Z2, me daría entonces que la corriente vale 0.1 amperes con un ángulo de menos 91.88 grados. Esa sería la respuesta por la primera fuente. Vamos ahora con la segunda fuente y pasivamos la primera fuente de tensión que iría aquí. Aquí es donde iría el corto. Ahora bien, con esta segunda fuente y cuya frecuencia, hay que recordar, aquí está en el dominio de la frecuencia y en el dominio del tiempo la frecuencia es 2 por 10 a la 3. A este valor de frecuencia tenemos que tener ahora las impedancias. Las impedancias a ese valor de 2 por 10 a la 3 serían estos que están marcados en el recuadro. Y aquí los tenemos en cajones de impedancia. También son dos mallas. Entonces aquí observamos que ahora la corriente en el capacitor, que está en Z2, tiene este sentido, por la fuente de tensión 5. Vamos a reducir también entonces Z1 con Z3, es decir, Z1 por Z3 entre Z1 más Z3, y la impedancia equivalente sería esta, que está entre estas dos terminales. Tenemos un circuito serie. Recordemos entonces que la corriente en el capacitor me la va a dar la Z2. ¿Sí? Entonces nos queda un circuito serie y aquí mismo ya podemos utilizar ley de Ohm para obtener la corriente por la segunda fuente. ¿Sí? Es decir, 5 volts entre la Z total. Es decir, Z2 más Z total del circuito, que aquí en realidad debería de llamarle un Z equivalente, pero bueno, la Z total entonces sería Z2 más Z total, no hay que confundir con esta,
y sería entonces la corriente de 0.39 amperes con un ángulo de menos 67.64. Hay que observar que las corrientes en este caso llevan sentidos contrarios. La segunda respuesta, su sentido es antihorario y con la primera fuente el sentido es sentido horario. Por lo tanto, se van a restar. Aquí tenemos ya las dos respuestas que nos indica que se restan. Es decir, la corriente del capacitor va a ser igual a la corriente por la primera respuesta menos la corriente por la segunda respuesta. ¿Qué es esto que está aquí? Por lo tanto, la respuesta de la corriente del capacitor sería esta. Pero aquí, si observan, solamente se deja indicado la respuesta en el dominio del tiempo. Esta sería la primera respuesta en el tiempo menos la segunda respuesta. No se suman o se restan directamente, ¿sí? Porque son de frecuencias diferentes, entonces se deja indicada